Bienvenidos a un nuevo espacio del Futuros de los Valientes, en esta ocasión en Facebook Live. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando y os vais a ir conectando. Sabed que en todo momento, durante toda la charla, podéis escribir vuestras preguntas, vuestras cuestiones y se os serán respondidas durante el transcurso de esta transmisión en directo. Bienvenidos, por tanto, a un espacio de crecimiento personal. En el Futuros de los Valientes sabemos que la vida está hecha de historias y queremos que vivas tu mejor historia. Así que vamos a empezar compartiendo pantalla y aprovecho este momento para invitar a seguir la página de Facebook del Futuros de los Valientes, a compartirla, a hacer difusión. Queremos seguir trabajando temas que puedan ayudar a tu crecimiento personal y al de los tuyos. Como sabéis, soy licenciado en psicología, soy life coach, diplomado en el Instituto Europeo de Coaching. Además, tengo más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico y, bueno, sobre todo estoy especializado en temas de trauma emocional, relaciones de pareja y desarrollo personal. Hoy vamos a tocar el tema del autocuidado porque no es solamente importante vivir, sino que es todavía más importante saber cómo vivir. Así que bienvenidos si te estás conectando en este momento porque vas a aprender cosas muy interesantes al respecto. Hoy vamos a tocar el tema del concepto y las áreas de autocuidado. El autocuidado no tiene una definición así como estándar, así que vamos a irnos basando en otras definiciones para desarrollar una definición propia de autocuidado. Vamos a abordar las diferentes áreas del autocuidado, el autocuidado físico, psicológico, social, y vamos a presentar un concepto poco utilizado, pero que creo que es necesario en esta área, es el tema del ciclo energizante versus ciclo autodestructivo. No vamos a avanzar nada sobre esto, básicamente porque queremos dejar esa intriga hasta el final. Así que vamos a empezar por ese concepto y áreas de autocuidado. Para generar un correcto concepto de autocuidado nos debemos basar en otras definiciones. Definiciones sobre todo creadas y desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el concepto de salud o el concepto de calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud desde 1948 define la salud como lo siguiente. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que aquí ya vemos un primer elemento. La salud va más allá, ¿vale? Por tanto, el autocuidado no tiene nada que ver solamente con el tema de cuidar que no tengamos enfermedades, sino que va también más allá. Después vemos ese otro concepto, el concepto de calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud desde 1994 define la calidad de vida como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto multidimensional y complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción en la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros. Aquí vemos, por tanto, que el autocuidado tiene una parte que obviamente pues puede ser objetiva, pero hay una parte de valoración que también es subjetiva y que además estamos hablando, por tanto, de algo que va a tener que ver con un concepto multidimensional. En ese sentido es que vamos a trabajar esa parte física, psicológica, emocional y social de ese autocuidado. No solamente hablamos de algo físico, sino hablamos de algo que trasciende a lo físico en el tema del autocuidado. El autocuidado, por tanto, no solamente va a depender de pagar a buenos profesionales sanitarios, sino que irá más allá. Teniendo en cuenta estas definiciones de la Organización Mundial de la Salud, podemos definir el autocuidado como la capacidad de todo ser humano de regular de forma intencional, o sea que podemos buscarlo de una forma voluntaria y satisfactoria todos aquellos factores biopsicosociales, o sea, físicos,
psicológicos, emocionales y sociales internos o externos, o sea, que dependan exclusivamente de nosotros o en parte también de otros factores que condicionan su adecuado desarrollo vital. Así que nuestro autocuidado es tan importante que influye en nuestro desarrollo vital, en nuestro futuro, en nuestra capacidad de desarrollarnos como seres humanos. Debemos tener en cuenta en ese autocuidado, ¿no? También esos factores externos que pueden influir en nuestro crecimiento personal, educativo, económico y social. Pero debemos entender que gran parte de ese autocuidado dependerá de nosotros y es ahí donde vamos a incidir. ¿Vale? Necesitamos incidir en esos factores, sobre todo que son internos y que dependen exclusivamente de nosotros. Hay factores, por tanto, que dependen casi exclusivamente de nosotros, el autocuidado físico o el autocuidado psicoemocional, y hay factores que dependen, podríamos decir, más de otros factores, como es el tema del autocuidado social. ¿El autocuidado físico es exclusivamente dependiente de nosotros? Pues la verdad es que no, es una condición que está condicionada por factores externos, tales como las condiciones económicas del país o de la región en la que estemos viviendo. El autocuidado psicoemocional sí que podríamos decir que depende en una mayor medida de nosotros, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver el caso, ¿no?, del autor de la logoterapia, Viktor Frankl. Estuvo 3 años en un en un campo de concentración. Él logró sobrevivir por su propia fortaleza mental a todo ese abuso que él recibió. Sus familiares, su esposa no lo hicieron. Entonces es que escribió, sobre todo haciendo referencia a esa capacidad que nosotros tenemos de cuidar nuestra área psicoemocional y de desarrollarnos personalmente a través de esa área. Él escribió el libro El hombre en busca de sentido, y ahí él hablaba sobre todo cómo hacer frente a la vida después de haber sufrido esa pérdida de su esposa, de sus familiares. También vemos que hay otros factores, ¿no?, que son preeminentemente externos, dependen sobre todo de otros, básicamente el autocuidado social. El autocuidado social depende más de los demás, si bien también podemos ver una parte que depende de nosotros. Podemos ver esa parte de las capacidades de comunicación que podamos desarrollar, esas habilidades sociales. Esa capacidad también para poder escoger las relaciones adecuadas, poner límites que sean sanos para nosotros. Entonces, bueno, tenemos un gran campo de acción para cuidar de nosotros. Así que vamos a empezar a hablar sobre ese autocuidado. Primero empezando sobre el autocuidado físico. Dentro del área del autocuidado físico debemos hablar de mantener una alimentación equilibrada. Obviamente yo soy psicólogo, no vamos a entrar en cosas así como muy específicas dentro del autocuidado físico o de la alimentación, pero debemos entender que la alimentación debe ser equilibrada, que nuestra relación con la comida no debe llevarse a cabo a través del estrés. Son muy habituales el tema de los atracones, que además, pues esta alimentación equilibrada puede estar afectada por el abuso de sustancias, que obviamente, pues, lo que hace es deteriorar ese bienestar alimenticio. Dentro del autocuidado físico también vamos a hablar del descanso, debemos hablar del descanso. El descanso debemos diferenciarlo de lo que es el ocio, ¿vale? Cuando hablamos de descanso hablamos de agendar tiempo para relajarse, no de agendar tiempo para ir al cine, para hacer cosas. Obviamente, gracias a Dios, en medio de toda esta pandemia, hemos conseguido como sociedad un buen tiempo de descanso personal. Entonces, para mejorar ese descanso es importante hacer un inventario de situaciones que nos estresan para saber hasta qué punto deseamos o no deseamos esas situaciones en nuestra vida, o si podemos prescindir de esas relaciones con esas cuestiones estresantes en nuestra vida. Debemos aprender a tomarnos un descanso de vez en cuando.
Las personas que tienen una tendencia a ser autocompetitivas, a orientarse sobre todo al logro profesional, a veces no saben valorar la importancia que tiene el descanso en su desarrollo y en su éxito, tanto en el área personal como en el área profesional. Debemos hablar también de ese bienestar físico y de salud. Obviamente, este factor, que es un factor sobre todo de cuidado médico, depende de muchos factores que son externos, depende de la capacidad económica de la persona y depende de la calidad de la salud pública del país, pero también hay una serie de factores internos, en el sentido de que si somos o no somos capaces de seguir las pautas médicas que nos estén dando y si somos o no somos capaces de prevenir enfermedades a través de nuestra conducta de salud, de nuestro autocuidado. También debemos hablar del tema de la higiene. Obviamente, el tema de la higiene, que es una parte imprescindible del autocuidado físico, también va a depender de algo que no depende de nosotros, de un factor externo, que es el acceso al agua. Existen regiones en el mundo donde todavía se hace difícil ese acceso al agua. No todo es higiene. También debemos hablar, que no está aquí en la lista, del tema de la estética, o sea, del tema de sabernos cuidar, de ponernos guapos, dicho de una forma coloquial, para sentirnos seguros de nosotros mismos, para enfrentar el día a día con positividad. También debemos hablar del ejercicio físico. Cuando hablamos del ejercicio físico no estamos hablando de ir al gimnasio, estamos hablando de hacer algún tipo de actividad física, como puede ser, por ejemplo, caminar. Y por tanto no vivir en una vida de sedentarismo. Es importante que la actividad, igual que la alimentación, sea equilibrada para no caer en otros excesos como pudiera ser temas de vigorexia, etc., ¿no? Debemos hablar del empleo. El empleo nos provee la posibilidad de autocuidado físico, la capacidad económica nos brinda la capacidad de una buena alimentación, de una buena salud, de un buen desarrollo educativo, pero no solamente debemos valorar el tema del empleo como algo que influye en nuestro autocuidado físico, sino que también debemos hablar de una correcta gestión financiera, porque si tenemos ingresos pero no sabemos gestionarlos, pues de poco nos van a ayudar esos ingresos a nuestro autocuidado físico. En ese sentido, es que os recomiendo, en un futuro haremos una charla sobre tema financiero, cómo saber gestionarse, cómo salir de deudas desde un punto de vista no tanto económico, sino de higiene mental, higiene en la gestión del tiempo, higiene en la gestión de nuestra vida económica. En ese sentido, debemos saber diferenciar entre lo que son necesidades, lo que son deseos y lo que son proyectos, ¿no? Las necesidades obviamente son el gasto que es imprescindible, no podemos postergarlo, pero los deseos y los proyectos sí que se pueden postergar y se puede, en vez de endeudarse, lo que podemos hacer es generar un hábito de ahorro que nos permita bueno, vivir con tranquilidad y poder dedicar en primer lugar nuestra economía, sobre todo a ese autocuidado, a ese desarrollo personal y no tanto a cosas que son más superfluas y que no está garantizado que vayan a incidir positivamente en nuestro desarrollo. En último lugar, vamos a hablar de la seguridad física. Cuando hablamos de seguridad física, hablamos de estar libres de violencia en nuestro contexto. Por tanto, también hablamos de denunciar las situaciones de maltrato, es algo importante. ¿Vale? Las situaciones de abuso en la familia, en la escuela, de mobbing en el lugar de trabajo, afectan al correcto desarrollo de nuestra personalidad, a nuestra autoestima, a nuestro autoconcepto y a nuestro sentimiento de seguridad, de valor propio, ¿no? Entonces, en este sentido es que debemos buscar esa seguridad física.
si queremos cuidar de nosotros. Debemos denunciar esas situaciones de vulnerabilidad en la que podamos estar viviendo y en esa lucha en contra de la violencia y del maltrato, ahí tiene un papel importante todos los profesionales, también pastores o personas que se dediquen al cuidado espiritual de las personas, ya que tenemos la obligación legal de proteger a las personas en nuestro desempeño. Así que no debemos dejar pasar esas situaciones, sino que debemos denunciarlas para asegurar el correcto desarrollo y autocuidado de las personas. También vamos a hablar del autocuidado psicoemocional, básicamente en dos áreas, pensamiento positivo y equilibrio emocional. Usamos el término equilibrio emocional porque lo que no buscamos es la euforia, ¿vale? Algunos generan un mal sentido, un falso sentido de felicidad y viven en una montaña rusa de emociones. Ese no es el objetivo del autocuidado. El objetivo del autocuidado es generar ese equilibrio. Equilibrio significa no grandes polos en nuestras emociones, sino una emoción que esté dentro, de lo más cerca de lo que es el eje de equilibrio. Este autocuidado psicoemocional sobre todo nos va a permitir ese sentimiento de satisfacción vital, ese factor subjetivo de valoración de cómo está nuestro autocuidado, de cómo está nuestra salud, de cómo es nuestra calidad de vida. Vamos a entrar en tema de pensamiento positivo porque existen, digamos, formas erróneas de pensar sobre lo que es, ¿no? Sobre el concepto de este pensamiento positivo. Así que vamos a entrar primero en este punto, después vamos a ir a ese equilibrio emocional. En primer lugar, el pensamiento positivo no debe ser irrealista, no debe ser una persona que no ve la realidad como es, sino todo lo contrario. Pero, a pesar de ser realista, es una persona que es capaz de reconciliarse con su pasado, es capaz de vivir bien consigo mismo, bien con los demás. Vive el presente, no vive en la preocupación, no vive en un futuro de preocupación. Valora las alegrías de la vida, por tanto, no solamente se centra en esa parte negativa, sino que valora con equilibrio su vida como es. Observa la oportunidad dentro de la adversidad, porque toda adversidad guarda en sí misma un halo de oportunidad. Enfrenta los retos con autoconfianza y determinación, o sea, no es llevada esa persona por el miedo, no es llevada por el pesimismo, sino todo lo contrario, se centra en lo que es capaz de hacer, en lo que es capaz de controlar y es determinada esa persona para realizar esos cambios que necesita. Dosifica también los pensamientos negativos, a pesar de que sean realistas, básicamente porque de nada ayuda a pensar en lo negativo si no puedes hacer nada con ello y, por tanto, mantiene el optimismo. Piensa que en un futuro se va a dar esa oportunidad para ese cambio, para ese bienestar que está deseando. Por el contrario, los pensamientos negativos no se caracterizan por esto, sino que se caracterizan por ser de evasión, de fracaso, de impotencia, de odio, de culpabilización. Por tanto, son pensamientos que destruyen, pensamientos que nos anclan al pasado, pensamientos que no nos permiten abordar la adversidad, no nos permiten vivir el futuro con positivismo, ¿vale? Así que es importante que cuidemos en ese autocuidado psicoemocional el pensamiento positivo, sabiendo que el pensamiento positivo no tiene que ser irrealista, sino que tiene que ser algo que produzca bienestar desde el realismo, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Un hombre con filosofía positiva comenta, oh, hace poco me despidieron, y el amigo responde, ¿no estás preocupado? A lo que éste contesta, no, en absoluto, ya surgirá algo mejor.
En mi filosofía ahora, cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¿Significa que esto es irrealista? No, significa que se está centrando en esa oportunidad. A lo mejor esta persona estaba buscando un cambio y nunca había tenido esa ocasión o esa valentía para generar ese cambio. Ese despido puede constituir ese cambio tan buscado, así que simplemente una persona con pensamiento positivo se va a centrar en esa oportunidad y no en esa pérdida. Vamos a hablar en segundo lugar del equilibrio emocional. Como decíamos, el equilibrio emocional, sobre todo hablamos de equilibrio porque lo que no deseamos es una falsa sensación de felicidad, sino un equilibrio emocional. El autocuidado está ahí, en ese equilibrio. En primer lugar, para conseguir ese equilibrio emocional necesitamos sanar heridas emocionales. Las heridas emocionales influyen en la capacidad de amarse a uno mismo y de amar a los demás. Nos anclan en el pasado y no nos permiten vivir hacia el futuro, mirando al futuro. Las personas heridas además terminan por herir a otras personas. Así que esta parte del autocuidado también tiene que ver con el cuidado a los demás, en ese sentido de que nuestras heridas no terminen por dañar a otras personas. Sanar las heridas emocionales nos hablan de dos cuestiones: enfrentar el pasado y perdonar. Perdonar básicamente no por los demás, perdonar por nosotros mismos, porque perdonar es una libertad que nos damos a nosotros mismos. Nos damos a nosotros mismos esa oportunidad de no estar contaminados por el daño que otros nos han causado, por no estar, digamos, infectados con el dolor, ¿sí? Perdonar es algo que obviamente no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo útil y que produce bienestar. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo: el dolor mental, una herida emocional, es menos dramático que el dolor físico. Obviamente un dolor físico pues, puede estar sangrando, puede ser más vistoso, ¿no? Pero es más común y también más difícil de soportar. Así que cuando perdonamos, lo que hacemos es otorgarnos a nosotros esa libertad sobre ese dolor, algo que, por tanto, nos beneficia. Perdonar, es importante que sepamos lo que significa perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar el mal que nos han hecho. Lo que significa es que cuando perdonamos, igual que en cualquier otro tipo de herida, puede ser que quede una cicatriz, un recuerdo de que algo había ahí, pero ya no hay infección ni sangrado, por tanto ya no hay dolor, no hay malestar, sobre todo al pensar en esa situación de mal que vivimos o nos causaron. Es importante que si ese malestar sigue estando ahí, o sea que si recordamos el evento nos produce dolor psicológico, es importante realizar una terapia dirigida a trabajar trauma emocional. Hay personas que están especializadas para ayudarnos en esta área. Puede ser que ese dolor emocional esté causado por una ruptura emocional, por una situación vivida de abuso, de maltrato, por haber vivido una situación difícil como por ejemplo un gran terremoto, o por haber recibido una noticia impactante, por haber sido víctima de bullying, de mobbing en el trabajo, o por haber sufrido la pérdida de un ser querido. No importa. Lo importante es que busquemos sanar esas heridas emocionales para cuidar de nuestro bienestar psicoemocional. También, importante, perdonar no implica reconciliarse ni volver a confiar. Podemos perdonar a la persona, podemos decirle que la perdonamos, pero eso no implica que la relación vuelva a estar como antes, ¿sí? Y eso ya es suficiente para producir esa sanidad emocional que necesitamos en algunos casos, sobre todo cuando son heridas causadas por otros. También sanar heridas emocionales implica autoperdonarse. A veces no nos han causado heridas los demás, sino que tenemos un gran sentimiento de culpabilidad o de vergüenza por errores pasados cometidos. Es importante practicar ese autoperdón, mirar al futuro,
porque esa falta de autoperdón nos ancla al pasado y por tanto no nos permite avanzar emocionalmente. Para seguir trabajando el tema del equilibrio emocional, no solamente debemos sanar heridas emocionales, sino que debemos trabajar la autoestima. La autoestima, sobre todo, se forma en nuestra infancia, adolescencia, aunque si bien es verdad que es importante que cuando ya somos adultos no nos fijemos tanto como en nuestra infancia y en nuestra adolescencia en lo que nos dicen los demás, en las opiniones ajenas, sino que nuestra autoestima esté generada desde el equilibrio. Como decíamos, la autoestima se forma en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, sobre todo por las opiniones de los demás, pero siendo adultos debemos valorar de forma equilibrada nuestros puntos positivos, nuestros puntos negativos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, saber poner en valor nuestras fortalezas, saber aceptarnos con esa parte positiva y esa parte negativa, básicamente para poder enfrentar nuestro futuro con autoconfianza y poder desarrollarnos como personas, básicamente desde ese equilibrio, ¿no? Obviamente, la autoestima puede estar condicionada por nuestras heridas emocionales. Entonces, si existen heridas emocionales, ese es el paso previo de sanación para poder generar una correcta autoestima. Son indicios de una autoestima negativa el exceso de autocrítica, la hipersensibilidad a la crítica, la indecisión crónica por esa falta de autoconfianza, el deseo excesivo de complacer a los demás para buscar ese elogio, el exceso de perfeccionismo, básicamente por un exceso también de autocrítica, como mencionábamos antes, la culpabilidad enfermiza, que no nos permite perdonarnos a nosotros mismos, el exceso de irritabilidad, actitudes defensivas delante de los demás, básicamente porque nos sentimos heridos, el exceso de crítica al prójimo, entre otras, ¿no? Son tendencias básicamente que nos autodestruyen, que generan un mal concepto sobre nosotros mismos y no nos permiten autosuperarnos. Así que este es el segundo factor importante dentro de lo que es el autocuidado psicoemocional. Vamos a hablar de otros factores como pueden ser la gestión del estrés, ¿vale? Son indicadores de una insuficiente gestión del estrés, el agotamiento, comer con atracones, los dolores musculares, de tensión, la elevación de la tensión arterial, la presentación habitual de episodios de ira, de llanto, de depresión, de negatividad, el abuso de sustancias legales o ilegales, como en el caso de las legales puede ser el alcohol, o también es un indicador de una insuficiente gestión del estrés, la presencia de problemas sexuales, sobre todo en los hombres, por el tema de la incapacidad de conseguir la erección. El estrés está muy ligado a personas, sobre todo con alta competitividad, que se les hace difícil, ¿no?, aceptar el día a día, vivir alguna situación de frustración o cosas semejantes. Son personas con una baja tolerancia a la frustración y a la capacidad de poder esperar que las cosas lleguen cuando tienen que llegar. Son personas que tienen esa tendencia a sobrecargarse de trabajo, necesitan controlar todo para sentirse seguros y tienen dificultad para decir no. ¿Cómo entonces debemos gestionar el estrés? En primer lugar, practicando la aceptación, o sea, aceptar que el estrés existe, aceptar un mínimo nivel de estrés, porque forma parte de la vida el estrés, aceptar las situaciones también que no podamos cambiar, porque pues para nada va a servir que nos estresemos en algo en lo cual no podemos incidir, priorizar en segundo lugar lo importante versus lo urgente, ¿vale? Y en ese sentido, sobre todo, escoger qué luchas sí queremos luchar y qué retos sí nos dirigen hacia nuestros objetivos vitales y cuáles no.
de forma que así disminuiremos el estrés, valorando hacia dónde deben estar dirigidos nuestros esfuerzos. En tercer lugar, debemos, para saber gestionar ese estrés, saber planificar, gestionar nuestro tiempo, ¿vale? Y en esa gestión de nuestro tiempo, obviamente, antes hablamos del descanso. El descanso también es muy importante. Debemos dar importancia al descanso y debemos dedicar también tiempo a las relaciones saludables. ¿Por qué? Porque si nos sentimos bien, podemos gestionar el estrés de una forma distinta, de una forma más positiva y podemos alcanzar mejor nuestros retos. También para disminuir el estrés es importante que vivamos según nuestros valores, que seamos congruentes con ellos, porque si no, pues se generan situaciones de malestar interior. Y debemos saber poner límites, aprender a decir no a ciertas tareas, ciertas actividades que no dirigen nuestra vida hacia nuestros objetivos. Debemos preguntarnos si aquello que estamos haciendo cumple con nuestros objetivos o no, porque si no, simplemente nos está generando estrés en balde. Nada nos aporta de positivo ni a corto, ni a medio, ni largo plazo. Después de la gestión del estrés, tenemos que hablar, dentro del autocuidado psicoemocional, de nuestra capacidad de afrontar la vida con sabiduría. Es importante controlar nuestra vida antes de que nuestra vida nos controle a nosotros, que sean nuestras circunstancias las que controlen nuestras decisiones. En ese sentido, es importante que seamos personas con iniciativa. La iniciativa nos ayuda a autocuidarnos, ¿sí? Seamos personas con iniciativa y con capacidad de planificación, de planificar nuestros objetivos, de establecer metas claras, establecer el qué queremos, cuándo lo queremos, cómo vamos a alcanzarlo, si es alcanzable, si es realista y sobre todo si es algo que nos apasiona. Porque si nos ponemos una meta que nos apasiona, es seguro que obviamente no nos va a causar estrés o al menos no un estrés maligno, y nos va a ayudar a autocuidarnos porque va a contribuir a nuestro autodesarrollo. Es lo que los coaches hablamos sobre, denominamos objetivos SMART. SMART son objetivos específicos, medibles, o sea que podemos ver si lo hemos alcanzado o no con una medida estándar que nosotros podamos establecer, si son alcanzables, si son realistas y también indicarnos en qué tiempo queremos alcanzar ese objetivo. Son objetivos SMART, son metas claras, ¿de acuerdo? Dentro de ese afrontamiento de la vida con sabiduría, debemos mantener un equilibrio entre nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida de iglesia, nuestra vida X. O sea, dependiendo de cuántas áreas tengamos dentro de nuestra vida, debemos guardar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque debemos dedicar tiempo a nuestra familia y debemos dedicar tiempo a nuestro descanso. El equilibrio nos va a permitir eso. En último lugar, debemos mantener expectativas realistas, afrontar los problemas cuando vienen, ¿sí? Afrontarlos de una forma sabia, planificada, pero con valentía. Por eso nos gusta llamar a este espacio El futuro es de los valientes. Aceptar lo que no se pueda cambiar y que a lo mejor el resultado no sea el esperado, por tanto, tener esa tolerancia a la frustración. Básicamente, es importante aceptar, ¿sí?, lo que venga, pero nos va a ser difícil aceptarlo si no afrontamos las situaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro interior sabremos que ni siquiera hemos intentado solucionar la situación. Hay una frase de la película de Star Wars en la que Yoda le dice a Skywalker, le dice, no lo intentes, hazlo. Es importante hacerlo, no dejarnos llevar por miedos y al menos podemos decir después, lo he intentado, ¿no? Así que afrontar la vida con esta sabiduría de planificación, de equilibrio,
de saber gestionar las expectativas y aceptar los resultados como vengan, de afrontar las situaciones, es algo imprescindible. También para ese autocuidado psicoemocional debemos saber ser agradecidos. La gratitud es la base de una actitud positiva frente a la vida, nos permite enfrentar la vida con positivismo, refuerza nuestras relaciones sociales porque valora el bien que nos hacen los demás y mejora el nivel de bienestar subjetivo sobre la vida y nuestra salud mental. Obviamente debemos diferenciar lo que es ser agradecido de lo que es tener una deuda moral, o sea, de aquello que la persona recibe como que tiene la obligación de compensar a la otra persona por ese bien recibido, ¿no? Aquí hablamos simplemente de ser agradecidos por aquello que han hecho por nosotros sin interés, sin pedir nada a cambio. Debemos saber ser agradecidos. En ocasiones nos ocurre que una persona por un mal simplemente que nos ha hecho y una gran cantidad de bienes que nos ha hecho antes, cortamos una relación. Si no sabemos ser agradecidos, tampoco sabremos perdonar, ni reconciliar relaciones, ni reforzarlas, ¿no? El agradecimiento nos permite reforzar esas relaciones y edificar relaciones saludables. Acabando con este autocuidado psicoemocional, vamos a hablar después del cuidado social. Pero bueno, en medio de ahí, de ese autocuidado psicoemocional y social, hablamos de ese bienestar que nos produce la esperanza y la vida espiritual. Existen varias investigaciones que nos dicen que asistir a una iglesia, tener un compromiso ahí, vivir en oración y leer la Biblia disminuyen valores de ansiedad, de depresión, aumenta nuestra calidad de vida, nos permite afrontar el futuro de una forma positiva y proactiva y nos permite resolver problemas de una forma más adecuada. Así que es algo que, el tema espiritual es algo que la gente suele criticar. A veces se considera que es cosa de débiles, pero todo lo contrario, es cosa de fuertes. Nos permite autocuidarnos, nos permite ser más fuertes para enfrentar la vida. Así que felicidades por aquellos que saben cuidar de su vida en esta área, y si necesitas cuidado en esta área, pues es importante que lo consideres, que no descartes esa posibilidad por prejuicios y por concepciones erróneas, ¿no? Vamos a seguir con ese autocuidado social. Dentro de lo que es el autocuidado social vamos a hablar de redes de apoyo y redes edificantes. Lo diferenciamos básicamente ¿por qué? Cuando hablamos de redes de apoyo hacemos referencia a personas de confianza y con las cuales guardamos una cierta cercanía emocional, ¿vale? Son relaciones basadas en la intimidad, en la apertura, o sea que son personas con las cuales somos capaces de contar nuestro mundo interior, de compartirlo. Son relaciones basadas en la comprensión, en la reconciliación, o sea que por ese conocimiento y esa gratitud también por el bien recibido y el bien dado, son relaciones que se mantienen en el tiempo, que son capaces de conseguir esa reconciliación en medio de la adversidad. Son relaciones de lealtad y relaciones en las cuales abunda la estima recíproca, ¿no? Para crear este círculo es importante permitirnos ser vulnerables, no autoprotegernos con una coraza para que no nos dañen y ser generosos en nuestras relaciones, no generar relaciones de egoísmo o utilitaristas. Para mantener además estas relaciones, ya no solo para crearlas, sino para mantener estas relaciones es importante crear dinámicas de perdón, de comprensión, de compasión, de amor. Es importante cuidar de estas relaciones, son relaciones que nos permiten vivir en un estado de bienestar psicológico, por eso le llamamos relaciones de apoyo. Son personas con las cuales podemos contar en situaciones de necesidad y es importante que sepan estas personas cómo pueden ayudarnos en momentos de angustia o de dificultad.
Obviamente no hablaríamos de relaciones de apoyo si se han creado relaciones de dependencia o de codependencia. No serían de apoyo, si en todo caso ya serían relaciones tóxicas, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Las diferenciamos, las relaciones de apoyo, de las relaciones edificantes. Las relaciones edificantes las definimos como esas personas con las cuales, pues a lo mejor con las cuales no compartiríamos nuestros secretos más íntimos, pero sí son personas con las que generamos una retroalimentación positiva al compartir hobbies, al compartir experiencias, al compartir valores y al compartir una concepción de vida, ¿no? Entendemos la vida de la misma forma. Estas relaciones tienen la oportunidad además de desarrollarse, o sea, de que estas relaciones que en un principio son edificantes se conviertan en redes de apoyo. Obviamente el apoyo no es solamente en una dirección, es apoyo mutuo, ¿no? Además nuestro campo de experimentación, porque es ahí en esas relaciones edificantes, esas relaciones que se van generando, o sea, son esas relaciones nuevas, donde ponemos a prueba nuestras capacidades comunicativas, las cuales pues siempre es más fácil mantener, aunque sea en disfuncionalidad con familia o amistades desde la infancia. Son relaciones en las cuales pues, podemos experimentar nuestro nivel de autocontrol, podemos poner en ejercicio nuestra humildad, nuestra capacidad para poner límites sanos que nos permitan vivir con energía, pero manteniendo una relación de respeto y de autonomía emocional. Así que es nuestro campo de experimentación. Y son estas relaciones las que nos permiten conocer qué personas son tóxicas para nosotros para poder dosificarlas o eliminarlas de nuestro círculo de relaciones. Como decía, es importante en todo caso, en cualquier tipo de relación, ya sea redes de apoyo o relaciones edificantes, mantener límites sanos, porque si no estaríamos hablando no de redes de apoyo, no en relaciones edificantes, estaríamos hablando de relaciones tóxicas. Y es importante que para mantener una buena relación sepamos descifrar el código de comunicación del otro. En ocasiones se dan dificultades en la comunicación, pero tiene que ver esas dificultades con que usamos códigos de comunicación diferentes. Por ejemplo, en una pareja, ella dice, no tengo que ponerme, y lo que quiere decir es, no tengo nada nuevo de ropa que ponerme. Pero a lo mejor el marido le dice a ella, dice, no tengo que ponerme, y lo que quiere decir es, no tengo ropa limpia que ponerme. Por tanto, una misma frase puede tener significados diferentes y por eso necesitamos conocer y descifrar el código de comunicación de la otra persona. Eso es en una pareja, pero también podríamos hablar de descifrar códigos de comunicación en una amistad o en cualquier tipo de relación. Básicamente es importante huir de las relaciones tóxicas, no generarlas, ¿no? Existen relaciones tóxicas por dependencia emocional, en las cuales este tipo de relaciones implica dar el poder de decisión a la otra persona o engancharse al otro emocionalmente para sentirse bien. En ocasiones, en parejas tóxicas, esta dependencia emocional crea situaciones de separación interminable, o sea, parejas que cortan, que vuelven, que cortan, que vuelven y que vuelven a cortar y que vuelven a volver, ¿no? Es importante que también huyamos, ¿no?, de las relaciones tóxicas por inestabilidad emocional, o sea, en las que una de las personas o las dos personas sufren y muestran grandes cambios de humor. También, obviamente, y ahí todavía con más inciso, huir de las relaciones de maltrato psicológico, donde pues, se pueden observar varios síntomas, ¿no?, o señales de que se está dando esa relación tóxica, como puede ser simplemente la subestimación de los logros del otro. En ocasiones son relaciones además pasivo-agresivas, donde nuestra acción puede generar la explosión del otro o se hacen cosas indirectas para dañar al otro. Finalmente, igualmente, estas relaciones de maltrato psicológico acaban generando situaciones de violencia que debemos, por tanto, evitar ya en fase 1. No permitir que eso siga en el tiempo y se siga desarrollando de una forma dañina. También debemos huir de las relaciones tóxicas de victimización, de chantaje, de manipulación. Puede
que seamos nosotros los que estemos victimizando al otro por una situación difícil del pasado, o puede que nos autovictimicemos por guardar unas expectativas irreales en la relación y culpabilicemos al otro por no cumplirlas. Y en esta victimización y en este chantaje puede ser que se haga uso de la mentira, de la amenaza, aunque sea velada. Debemos huir de todo eso. También debemos huir de las relaciones de control y celos, que son relaciones basadas en el poder, donde uno toma el poder sobre el otro. Tiene relación, obviamente, con la tipología anterior de victimización, de chantaje y de manipulación, básicamente porque en esa situación de control y de celos se hace uso de ese chantaje y de esa manipulación. Y por último, también debemos huir de esas relaciones tóxicas basadas en el utilitarismo. El utilitarismo puede estar en lo material, pero no es necesario que para que se produzca esta relación utilitarista. También puede estar en el sexo o puede estar en otras cuestiones. En muchas ocasiones la persona utilizada se siente que no recibe ningún tipo de afecto por el otro. Y la persona utilitarista la podríamos considerar un vampiro emocional. Lo único que hace es sacar a la otra persona lo que necesita, ¿no? a nivel emocional, y dejar a la otra persona obviamente seca. Hay que diferenciar esas relaciones tóxicas de esas redes de apoyo, esas relaciones edificantes. Puede ser que una red de apoyo, por ejemplo, una relación de pareja, se esté haciendo tóxico, se esté haciendo tóxica esa relación, pero todavía pueda tener remedio. En este caso, pues, porque no hayamos caído en un estado grave, ¿no? de destrucción de la relación. En esos casos sí que os recomendaría pues apuntaros al curso de matrimonios que también en breve vamos a tener. Vamos a tocar temas interesantes como la comunicación, el sexo, otras cuestiones. Para finalizar y desvelando ese secreto que habíamos guardado ya en un principio cuando estábamos presentando las temáticas que íbamos a tocar, vamos a hablar de cómo podemos crecer en ese autocuidado. Crecer significa entrar en ese ciclo energizante, ¿vale? Es una espiral que nos permite ir creciendo en ese autocuidado. Todo lo contrario del que sería el ciclo autodestructivo, ¿vale? Que es en esa pérdida del autocuidado que se produce, por ejemplo, en casos de depresión, de ansiedad, etc. Entonces, puede ser que en ese ciclo energizante, en ese crecimiento hacia el autocuidado, en ocasiones, pues que nuestro foco de necesidad sea algo que pueda ser difícil para nosotros. Por ejemplo, perder peso. Pero seguro que hay otras cosas por el camino que nos son más fáciles en ese autocuidado y que nos permiten conseguir energía, ¿no? Para hacer otras cosas, para conseguir ese objetivo, ¿no? Puede ser que el objetivo antes de esa pérdida de peso sea ponernos guapos, irnos de compra y ponernos guapos. Puede ser que sea hacer cosas que nos causen placer, nos gusten, como yo que sé, ir a hacer kayak porque nos encanta y es nuestro hobby, ¿no? O puede ser que un cambio de trabajo nos permita ese descanso que necesitamos para ese autocuidado, para poder empezar esa dieta que necesitamos. Entonces, en ese autocuidado, la cuestión es ir creciendo, no el orden del cómo vamos a ir creciendo, y que no nos pongamos objetivos que sean inalcanzables, ¿no? Sobre todo si no tenemos en ese momento la energía necesaria para alcanzarlos. En este ciclo energizante es importante que no tengamos miedo de pedir ayuda. Igual que buscamos a un entrenador para mejorar nuestro aspecto físico, podemos buscar la ayuda de un psicólogo para poner en orden nuestro pasado y para proyectarnos de forma exitosa hacia nuestro futuro. Debemos cuidarnos de esos ciclos autodestructivos. En ocasiones podemos vivir una situación de dificultad, por ejemplo, de depresión, de tristeza, que se cronifica en el tiempo y que afecte negativamente a nuestro pensamiento. Por tanto, ese pensamiento positivo que vemos ahí, ya empezaríamos en esa desescalada del ciclo energizante y entraríamos en un ciclo autodestructivo. Eso nos llevaría a lo mejor a aislarnos socialmente, por tanto no generaríamos esas relaciones sanas
empezaríamos a dejar actividades que sean de nuestro agrado, por ejemplo, yo que sé, ejercicio físico, etcétera. Y finalmente, pues acabaría por afectar a nuestra salud, afectar a nuestra forma de comer, de descansar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos las claves para saber qué áreas debemos cuidar y cómo podemos generar un ciclo energizante de autocuidado en nuestra vida. Vamos a dar unas últimas claves para saber cómo generar ese ciclo energizante. Muchos os preguntaréis, ¿por dónde empiezo? Pues básicamente, primero, determina tus áreas de necesidad. De todo aquello que hemos hablado en la charla de hoy, haz una lista, un inventario. ¿Qué es lo que necesitas para autocuidarte? ¿En qué áreas todavía no te estás cuidando como debieras? Establece, por tanto, un ranking según el nivel de dificultad que suponga cada área para ti. Si a lo mejor pérdida de peso pues es algo difícil, pues no vas a empezar por ahí. Vas a empezar por algo que te sea más fácil. Establece un plan de orden y cuenta con tu red de apoyo para ir creciendo en ese autocuidado. Y verás que empezando por esa cosa que es más sencilla, vas a ir consiguiendo esa energía para generar cambios más grandes a medio o largo plazo. Eso es lo que llamamos el efecto bola de nieve. Igual que una bola de nieve, cuando se genera en una montaña, empieza por algo pequeño y se hace más grande, la cuestión es que empecemos por cambios que a lo mejor nosotros consideramos pequeños, pero sabemos que esos cambios pequeños nos van a dar la energía para generar esos cambios grandes que nosotros deseamos, buscamos y necesitamos. Así que ahí tenéis todas las claves para el autocuidado. En el perfil del futuro es de los valientes en Facebook encontraréis más información sobre otras cuestiones que también pueden ser de vuestro interés. Es importante que sobre todo este autocuidado lo cuidemos, valga la redundancia, en estos tiempos de encierro, ¿no? Donde se nos pide que estemos encerrados para prevenir el tema del coronavirus y otras cuestiones. Es importante que podamos cuidar de estas cuestiones desde nuestro hogar y aprendamos a saber cómo. Pero, como yo os digo, siempre desde cambios pequeños. No se alcanzó el Everest en un día. Así que vamos a ir caminando poco a poco y veremos que los cambios resultan, veremos que nuestra calidad de vida mejora, veremos que nuestra satisfacción vital va a ser todavía mayor y nos va a permitir vivir y vivir bien. Como decía, en el futuro es de los valientes, sabemos que la vida está hecha de historias y queremos que vivas tu mejor historia. Un saludo para todos y si no has escrito tu pregunta todavía o tu comentario sobre esta charla, hazlo. Vamos a estar al pendiente de ello para responder a todas las cuestiones. Un abrazo a todos.